Bueno, nos metemos en la próxima entrevista que teníamos previsto esta mañana. Vamos a hablar el resultado electoral de las elecciones departamentales y municipales de este domingo pasado, concretamente haciendo un análisis sobre lo que fue la votación y la performance del Partido Nacional en Montevideo a través de la coalición que se había armado con Laura Raffo y también en el interior del país. En total, el Partido Nacional, que tenía 2 intendencias, pasó a tener 15. La aspiración era, con la objetividad real, era 16, sumando también la posibilidad de Salto. Vamos a hablar con Pablo Iturralde, el presidente del directorio del Partido Nacional, para conocer el balance. ¿Salto fue el debe? Salto fue el debe y bueno, la continuidad de las políticas de planificación de lo metropolitano, Montevideo y Canelones, queda en el debe de la planificación a largo plazo, Rivera también, pero de lo que teníamos ahora, que sabíamos que podíamos ganar, sabíamos que estábamos muy bien en las 12 que ya teníamos y que podíamos ganar 4 más, increíblemente donde el Frente vota, de las 4, el lugar que el Frente vota más bajo, es donde nos gana. Se da porque no hay en casi todo el país ha habido entendimientos más ciudadanos que toman una posición acerca de qué partido histórico votar. Nos ha tocado a nosotros en la gran mayoría, con excepción de Rivera, y en Salto no ha sido así. Ha habido una puja permanente entre el Partido Nacional y el Partido Colorado que, bueno, lleva a que el tercio mayor, con la incorrección gramatical de lo que estoy diciendo, se queda con la intendencia. Sobre el tema Salto, estuvo picante blancos y colorados con el tema Salto, ¿no? Esa disputa para ver quién iba a enfrentar al oficialismo de Andrés Lima. Estoy leyendo ahora a Julio María Sanguinetti en una entrevista que le están haciendo los colegas de Carve y dice que el gobierno de cara a estas elecciones departamentales fue parcial, porque en Salto, por ejemplo, nombraron en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, que es una entidad importante, a Luisu de cara a la campaña. También hay un delegado del Partido Colorado, digo, no sé qué tiene de raro eso, pero digo... Pero usted reconoce que hubo rispideces importantes. No, hubo rispideces y yo creo que, como en todas las peleas, cuando hay responsabilidades, hay de los dos lados, pero... ¿Hubo un acuerdo no respetado en Salto por alguna de las partes de los partidos? No. ¿No? ¿En qué sentido? Y eventualmente negociaciones políticas para privilegiar una campaña sobre la otra para que en definitiva pudieran darle batalla al Frente Amplio. Mira, yo conversé eso con todos los actores políticos y en estos, incluso con no importa quiénes, pero con autoridades importantes del Partido Colorado. Y a mí siempre dije lo mismo, a mí me da la impresión de que lo que la gente hace es un balotaje anticipado. El tema es cuándo lo asumimos. Si lo asumimos faltando 15 días y vemos que hay una suerte de balotaje anticipado y que la gente está votando a uno de los otros 2 partidos históricos, generalmente lo que pasa es que se baja un poco y la gente corre a votar otro partido. Estuvimos muy cerca a ganar. Simplemente lo que pasó es que bueno, los candidatos nuestros creyeron que podían llegar a ganarle y Coutinho y los otros 2 candidatos del Partido Colorado también creyeron. Entonces decidieron dar la batalla, pero tampoco es solo un departamento y en medio de un gobierno de... Está bien, pero, decían, se la dejaron servida en bandeja Lima. Sí, bueno, eso es lo que dice mucho, pero el tema, a ver, hay un tema más de fondo acá en esto. La última reforma de la Constitución que se realizó en el año 96, se empezó a aplicar a partir del 97, tiene un desfasaje en la forma de encarar lo nacional con lo departamental. En lo nacional, al existir el balotaje, hay cierta propensión a multipartidismo, o por lo menos la posibilidad de que haya varios partidos compitiendo, que eso se corrige con el balotaje y se elige un gobierno mayoritario. En lo departamental no es así, porque no hay balotaje, agravado por el hecho de que el ganador se lleva, aunque saque un poco más del tercio de los votos, lleva 16 ediles. Ahí hay un desfasaje importante, pero además nosotros no tenemos un instrumento electoral que permita decir, bueno, tales partidos acordamos y vamos a comparecer en conjunto. Si eso fuera posible, lo habríamos hecho, pero lo que pasa es que al haber participado todos los candidatos del Partido Nacional en la interna del Partido Nacional y los colorados en la interna del Partido Colorado, no podían luego comparecer en otro lema. Entonces, eso fue lo que nos impidió. Sí hicimos un acuerdo con Cabildo Abierto. Cabildo Abierto tomó la decisión de acompañar al Partido Nacional. Luego el diputado
de Cabildo Abierto, que es de origen histórico del Partido Colorado, decidió acompañar al Partido Colorado. Y bueno, hubo el interés de dos partidos en puja en ganar. Digo, creo que no lo podemos magnificar. Digo, yo qué sé, por ejemplo, yo soy de Cerro Largo y fíjese lo que significa ser blanco colorado en Cerro Largo, en un lugar, el Partido Colorado, la gran mayoría de los actores del Partido Colorado en Cerro Largo votaron adentro del Partido Nacional. Sacamos 53, 54 mil votos contra, no llega a 8.000 el Frente Amplio. 7.000 y pocos. Estamos hablando de 7,5 a 1, ¿no? De cifras muy importantes. Y así como lo de Cerro Largo, hay otra cantidad de departamentos donde el Partido Colorado votó muy bien. Acá en Montevideo tuvimos una relación espléndida durante lo largo y ancho de toda la campaña con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, con Cabildo Abierto, con el Partido de la Gente, al punto tal que yo me atrevo a augurar una continuidad en el desempeño y un apoyo a Laura Raffo como una contendiente que llevó muy bien adelante con solidez el pensamiento de las políticas públicas, estratégicamente trabajó muy bien en la comunicación. Creo que vamos a continuar trabajando en conjunto. Creo que ha habido cambios en los últimos tiempos en la forma de pensar la política desde lo partidario que han llegado para quedarse también, como Laura Raffo. ¿Qué valoración hacen justamente los resultados de las elecciones en Montevideo? Bueno, Laura Raffo fue la candidata más votada en todo el país. Fue la ganadora y creo que duplica en votos a la intendente electa. No es poca cosa. Sacamos una cantidad muy importante de ediles en una campaña que duró 8 meses. Yo creo que lo que tenemos en el debe es que tenemos que darle continuidad a esos procesos. No podemos tener el pensamiento de que vamos a trabajar cuando se acerque la elección, termina la elección y después no volvemos a hablar de el tema municipal hasta pasada la elección nacional. Con el agravante además que lo hablamos después de lo nacional, que es lo departamental es después de lo nacional. Entonces resulta muy difícil poder tener un plan a largo plazo si los partidos no ponen la cabeza en una continuidad, en un pensamiento, en un seguimiento de qué es lo que se va haciendo, en recorridas en los barrios periféricos. Nosotros el domingo a la noche fuimos a saludar al alcalde del EFE, del Montevideo Olvidado, encima donde termina el municipio, de toda la parte, digamos, de la curva de Maroña, del hipódromo, toda esa zona. El eje Beloni. El eje Beloni y hasta bastante más, casi llegando a Carrasco Norte. En toda esa zona nos decía anoche el alcalde, 100 y tantos asentamientos. Ahí ganamos. Es un lugar que es el Montevideo Olvidado, está oscuro, está abandonado, las calles están mal. Ahora, si nosotros no le damos una respuesta, por lo menos no ensayamos un intento de respuesta, porque hay muchas cosas que no son competencia del alcalde, pero si no logramos darle respuestas concretas a la gente, y así como tenemos que trabajar ahí con el alcalde, tenemos que estar siguiendo qué es lo que pasa en todos los demás municipios, en el A, en el F, en fin, en todo Montevideo tenemos que darle respuestas bien concretas y el Partido Nacional, no, yo voy a hablar por mi partido, no por todos, pero nosotros no podemos ser esa visión que sabemos que se dice que somos un partido de la costa, que nos dedicamos a trabajar la costa, porque la costa es muy cómodo. Trabajamos todos juntos, somos mayoría. Es como para los blancos ir a Masoyer. Ahí vamos, estamos contentos, subimos un caballo, tomamos mate, comemos un pedazo de carne. No, pero el trabajo es donde no tenemos la solidez del partido. Hay que urbanizar mucho más al partido y tener una política de largo plazo, que ha habido intentos interesantes, pero que han muerto apenas arrancado. Ahora yo creo que es el momento que tenemos la energía para transformar en musculatura todo ese trabajo, ¿no? ¿Cómo se va a cristalizar esta figura consolidada que terminó siendo Laura Raffo a nivel político? Ella misma lo decía en su discurso del domingo, de que llegó a la política para quedarse. Bueno, nosotros esperamos que continúe un trabajo muy importante, no sé qué rol va a ocupar. A mí me gustaría que continuara trabajando y dirigiendo, liderando todo un trabajo en lo urbano que lo ha hecho muy bien,
para lo cual también sería muy lindo tenerlo en el partido, en las próximas autoridades, pero también... Ayer, para cortar del plano de las versiones, ayer hablaban de que se le daba un cargo en República FAP. ¿Sabe algo usted? No conozco. Eso es un tema de gobierno que lo maneja el presidente, pero también tenemos que preservarla como figura suprapartidaria. Yo creo que ella ha hecho una cosa muy buena, que ha sido no instalarse en un debate de Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo, Partido de la Gente. Yo creo que estar más allá de eso, tener el cuidado de representar a todos, es muy importante. Es muy importante porque vienen otros tiempos, porque nosotros nos sentimos muy contentos cantando canciones históricas, nos sentimos muy contentos celebrando el santoral blanco y con la liturgia de la forma en que sentimos en profundidad lo blanco, pero después de eso fuimos Partido Nacional, y después de ser Partido Nacional hoy tenemos un desafío de pasar a ser algo mucho más grande en conjunto con otra gente que no es ni nacionalista ni blanca. Entonces es muy importante pensar hacia adelante, porque si miramos para atrás nos vamos a pasar cuenta, y que esto de salto no signifique como los tiempos que nos pasamos discutiendo el tipo de salida que tuvo el Uruguay. Yo no me voy a poner nunca de acuerdo con la salida que hubo en el Pacto del Club Naval, pero tampoco me voy a enroscar en una discusión que no aportó nada. Digo, parto de la base de quienes encontraron esa salida, lo hicieron convencidos de que era una salida patriótica. Si yo no entiendo que eso es así, pero lo que tengo que hacer es decir, para adelante. Para adelante. Ahora, es difícil eso, Iturralde. A ver, lo primero es la intención. Teniendo la intención de mirar hacia adelante, porque ayer hablábamos y tuvimos acá una charla extensa, muy linda, con Óscar Botinelli, haciendo un prolongado análisis de los números que habían arrojado esta elección. Y en definitiva, pasando raya, nos hablaba que, salvo obviamente las diferencias en la recuperación de las intendencias que había logrado el Partido Nacional, seguíamos hablando de estas supuestas dos mitades, que un día en el país pueden ser un poquito más a favor de uno y otro día pueden ser más a favor del otro bloque, ¿no? Es decir, creo que además es muy oportuno definir que el Uruguay en este momento tiene dos coaliciones. El Frente Amplio nació como una coalición y de hecho la sigue siendo, y ahora se ha generado otra coalición que empieza a tener las dificultades propias de las coaliciones, ¿no? Cada uno después llegarán los periodos en que quiere fijar su identidad, su posición. Esto un poco de lo que usted decía. Pero es consciente de que se vienen nuevas épocas y que hay mentalidades y hay tradiciones que hay que cambiar, porque si no, esa coalición no tiene futuro. ¿Quién debería ser el articulador? ¿Quién debe liderar? Porque me parece que es un trabajo de hoy para mañana. Es decir, da la sensación que esta situación que mencionaba Danilo se dio en Salto u otras situaciones, bueno, da la sensación que son todavía los escollos que tiene la coalición para mostrarse como un bloque verdaderamente definido a decir, no solamente vamos a llegar al final de este mandato, nos empezamos a preparar para tratar de conseguir mayor cantidad de personas que digan, sí, este es el camino del Uruguay. Concuerdo totalmente con lo que tú decís, Humberto. Me siento con la autoridad particular para hablar de eso porque fui un opositor a la concertación en el periodo pasado, hice la autocrítica y tengo un pensamiento reciclado absolutamente en eso. Yo creo que una de las cosas que ha cambiado, nosotros, el Frente Amplio tuvo estos últimos 15 años, y quizás desde su génesis, tuvo la convicción de que tenían una suerte de democracia interna, que era una predefinición y después salían en bloque a decidir. Y a mí me pasó que durante 15 años en el Parlamento, varias veces les decía, bueno, nosotros cumplimos una función notarial que es certificar las decisiones de la mesa del frente. Tomaban las decisiones, tenían 52 votos la primera vez, 50 y 50 los otros dos gobiernos, y mandaban por ejido para abajo hasta el Palacio y las resoluciones, y ahí dijéramos lo que dijéramos, estaba cerrado en la mesa del frente. Me parece que eso no está bien. Yo creo que en eso nosotros hemos tratado de tener una discusión más abierta, pero me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es un tema práctico.
Nosotros tenemos varios partidos que tenemos un pensamiento que culturalmente el Frente lo atacó hablando creando un relato de que íbamos a sacar las políticas sociales, de que se iban a terminar, que las jubilaciones iban a bajar. En fin, todo lo que se dijo durante todo este tiempo, ese relato se cayó. Ese relato se cayó por completo y al haberse caído ese relato, hay otro tiempo en el cual, para mí, hay un cambio sustancial que la gente ya vio que acá no son los buenos y los malos, buenos de un lado y malos del otro, como tampoco son malos todos las visiones políticas, no las personas, obviamente, pero las visiones políticas que tiene el Frente Amplio. Yo apuesto a que podamos coordinar otras políticas mucho más a fondo y creo que esto, no sé si es de mañana, pero por lo menos de pasado mañana, analizar y pensar de qué manera comparecemos y ojalá podamos tener la serenidad para pensar en perspectiva y con tranquilidad cuál es el lema de Unión por Salto, Unión por Rivera. Son los dos departamentos donde votamos muy separados. Pablo, se nos ha ido el tiempo. Me quedan dos preguntas en el final que no quiero dejar pasar. Una, Carolina Cose ayer en una entrevista periodística decía que a la hora de ir a negociar la intendencia con el gobierno, le gustaría que vaya acompañada de los votantes y los montevideanos para presionar, en definitiva, tener mayor respaldo. Lo dijo en una entrevista que se hizo en TV Ciudad. Y lo segundo, mientras no la acompañe con publicidad de 100 millones de dólares pagados por los ciudadanos. ¿Qué reflexión merece la verdad no la escuché en esos términos, no sé qué es lo que quiere. Como tener mayor respaldo que el político, es decir, eventualmente algún tipo de movilización para tener apoyo en la negociación. El 20% de votos que apoyó a Carolina Cose son muy activos militantes. Ahora, yo no le asigno mayor importancia, que vaya con quien quiera ir. Yo descuento que vaya con su 20% de votos o vaya sola. El presidente, en la forma equilibrada que se ha venido conduciendo y tratando y abriendo. No nos olvidemos que hubo 15 años donde a la oposición casi que no se la recibía. Alguna vez Mujica, pero no se la recibía y no había diálogo. Era soy yo el supremo, como el libro de Augusto Rabasto. Y antes de terminar, ¿qué va a hacer el Partido Nacional con Moreira en Colonia? ¿Es la piedra en el zapato? Porque la situación de Moreira es, yo creo que no tiene antecedentes. Porque la convención departamental lo habilita, pero él está por fuera de la orgánica porque renunció antes de que el partido tomara una medida. Si pide volver al Partido Nacional desde la orgánica, ¿qué va a pasar ahí? A ver, lo que se hace con Moreira en Colonia lo decidió la gente. Es el nuevo intendente. En el Partido Nacional, Moreira no ha planteado su reingreso, él renunció al partido, hay un informe de la Comisión de Ética y sí, bueno, también está por tercera vez, está en la justicia un tema que ya ha sido archivado 2 o 3 veces y nuevamente vuelve a aparecer. La persona que de las grabaciones adhirió al Frente Amplio, yo creo que en todo esto, más allá, no estoy abriendo juicio de opinión, pero hubo también una intencionalidad política en toda esa movida, pero Moreira no planteó el reingreso al Partido Nacional y no está en la agenda nuestra, y si él lo plantea en algún momento, nos sentaremos... ¿El tema no se va a considerar más en el directorio? ¿Cómo? Entonces, ¿el tema no se va a considerar más en el directorio? No. ¿Qué vamos a considerar? Alguien que renunció al partido, no está en el partido, ¿qué vamos a considerar? Si lo invitamos, no lo vamos a invitar a reintegrarse. Si él mañana plantea, me quiero reintegrar al partido, ahí lo analizaremos, pero mientras eso no esté, no me voy a generar los problemas. Tengo suficiente con los del día. Y voy a carpe diem por ahora. Vamos a agradecerle a Pablo Iturralde, presidente del Partido Nacional, su presencia en esta mañana aquí en Arriba Gente. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, así hemos estado dialogando un poco sobre la actualidad política de nuestro país con el presidente del Partido Nacional en la mañana de Arriba Gente.